Saludos desde Doctor Excel. En esta ocasión vamos a ver una de las más espectaculares novedades que trae Excel 2019. Se trata de poder realizar gráficos de mapas en 2 dimensiones. Simplemente hay que buscar una tabla de datos geográficos, es decir, por ejemplo, distribución de la población por países en América Latina, y representarlo en lugar de en barras, sectores, etcétera, como ya sabemos hacer, se puede representar directamente sobre un mapa de América Latina. En este vídeo vamos a ver cómo es muy fácil de hacer y además os voy a poner varios ejemplos de deberes para que podáis hacerlos vosotros. Para la realización de este vídeo vamos a partir de un documento que se llama Mapa 2D, que os lo voy a dejar en comentarios para que podáis descargarlo. Yo voy a realizar uno de los mapas y me gustaría que vosotros pudierais realizar los otros 3 a modo de deberes, si me permitís la osadía. Se trata, como digo, de realizar en un gráfico, representar la población. En este caso el que yo voy a hacer es el PIB, es decir, el Producto Interior Bruto per cápita en euros de España distribuido por comunidades autónomas. Y en España tiene 17 comunidades autónomas, pero yo lo voy a hacer solamente de la España peninsular. ¿Por qué lo voy a hacer solamente de la España peninsular? Pues porque las Islas Canarias están muy lejos de la España peninsular y el mapa me quedaba estéticamente muy feo. Simplemente es por eso, porque podíamos añadir los datos de las Canarias y que saliera perfectamente dibujado. Y aunque los Baleares están cerca, pues bueno, por no hacer un agravio comparativo, pues he decidido quitar, como digo, tanto las Islas Canarias como las Islas Baleares como Ceuta y Melilla, de forma que solamente se trata de un mapa de la España peninsular. Bien, aquí ya está el mapa resuelto. Si miramos en otras pestañas, en otras hojas, tenemos América Latina, en el que se ve la población de América Latina. Tenemos Argentina, Brasil, Colombia, México, bueno, distribuidas por la población, con distintos colores según tengan más o menos población. Lo mismo con Europa. Como veis aquí tengo los datos de Europa, pero no de la Unión Europea, sino de toda Europa, o de básicamente toda Europa. Obviamente he quitado a Rusia porque toma una gran parte de Asia y bueno, a lo mejor alguna isla o alguna cosilla por ahí se me habrá perdido, pero en principio están todos los países de Europa. Aquí está, como veis, lo que ocurre de las Canarias y lo que ocurre de las Islas Azores de Portugal, que como veis el mapa se extiende mucho porque las Islas Canarias y las Islas Azores portuguesas están muy lejos de lo que es el territorio continental europeo. Y la última que quiero que hagáis vosotros es la densidad de población en México según los estados. Así tenemos que la densidad de Chihuahua es 14, la densidad de Jalisco es 100, o la densidad de Ciudad de México es 5.966. Entonces, para que quede representado de esta manera, es decir, con distintos colores más oscuros o de una tonalidad o de una variedad cromática distinta, tenemos que toquetear un poco, como os voy a comentar ahora, los baremos de los colores de cada serie, o mejor dicho, de los valores de la serie. Vamos a entrar en la pestaña, en la hoja España, y vamos a realizar el gráfico. Bien, este gráfico lo voy a echar un poquito aquí hacia la derecha para que tenerlo al lado y ver que nos queda más o menos igual. Bien, lo primero que hacemos va a ser seleccionar toda la tabla. Seleccionamos la columna de las comunidades autónomas y la columna de la renta per cápita o el PIB per cápita. Nos venimos a insertar y aquí donde pone mapas, donde pone mapa coroplético, le damos ahí a insertar. En principio, como pasa con los gráficos, ya estaría hecho. Es decir, en principio este mapa se supone que representa lo mismo que este otro. ¿Qué es lo que ocurre con este mapa? Pues que, como veis, ha representado las Islas Canarias y ha representado también las Islas Baleares. Y yo lo que quiero que represente es solamente la España peninsular. Bien, lo que hago es doble clic sobre el gráfico y aparece formato de serie de datos. Esta pestañita de aquí es lo más importante que tenemos que tocar, que tenemos que modificar para poder colocar bien nuestro gráfico, para poder armar bien nuestro gráfico. Lo de proyección del mapa yo lo dejaría, y lo suelo dejar siempre en automático, aunque podéis elegir si preferís la Mercator, Miller o Albers. Yo en principio ya digo que lo dejo automático. El área del mapa, aquí esto es bastante interesante. Yo lo voy a hacer solamente con regiones con datos.
Si lo hago solo con regiones con datos, como veis, las Islas Baleares y las Islas Canarias ya no están representadas, ¿de acuerdo? Lo que pasa que esto de hacerlo solo con regiones con datos tiene un riesgo, que es, imaginaos, por ejemplo, que Castilla-La Mancha, que está aquí en todo el centro de la península, no tuviéramos los datos por lo que fuera. ¿Qué pasaría? Pues que habría aquí un hueco en medio del mapa, y claro, eso pues queda bastante feo. O imaginaos que no tuviéramos los datos de Valencia y Murcia, parecería que el contorno de España es diferente al que realmente es. Entonces con eso tenemos que tener cuidado, hay que ver cuándo nos interesa representar solamente las regiones con datos o cuándo nos interesa representar todo. Aquí, como veis, hay varias opciones, varios países o regiones. Aquí aparece Europa, por ejemplo, pero claro, si yo estoy representando solamente España, pues el resto de países de Europa sobrarían. Lo mismo con mundial, pues aquí se va a representar todo el globo terráqueo, todo el mapa mundi, y claro, yo como antes lo único que necesito es el mapa de la España peninsular, así que aquí lo que represento es solo regiones con datos. Y como veis, ya tenemos, voy a cerrar aquí, ya tenemos prácticamente el mismo dato, el mismo mapa. ¿Qué es lo que ocurre? Que es bastante interesante, sobre todo cuando la diferencia es bastante grande, es decir, cuando hay algún valor extremo, por ejemplo, en este caso Madrid y el País Vasco tienen mucha más renta per cápita que el resto, quizá el más cercano pueda ser Navarra y Cataluña, pero como veis aquí Madrid tiene un color azul oscuro, más oscuro que el resto. Imaginaos que esa diferencia fuese aún más grande. Vamos a pinchar aquí en la Comunidad de Madrid y le vamos a poner 200.000, es decir, mucho más grande. ¿Qué es lo que ocurre? Que marcaría como la que tiene renta per cápita más grande, solamente una, y no sabríamos o no podríamos ver todas las demás. ¿Por qué ocurre esto? Porque lo que hace es hacerlo en función de los valores medios. Como digo, en este caso de España está bastante homogéneamente distribuido y manteniendo los colores que viene por defecto, es decir, este tono de azules, pues se ve bastante bien la representación de la renta per cápita. No obstante, vamos a ver cómo podemos cambiar esos valores, o esos colores, mejor dicho, y vamos a ver también cómo podemos cambiar los rangos para que me represente otros países, o mejor dicho, otras zonas como de mayor población y de menor población. Bueno, en este caso, de mayor renta o de menor renta. Hacemos doble clic encima del gráfico y con lo que vamos a jugar ahora es con el color de la serie. Por defecto, como digo, aparece secuencial, dos colores, y esos colores son el azulito este clarito, que yo le puedo cambiar por ejemplo por un amarillo, y el azul, que le puedo cambiar por un rojo. Entonces ahí vemos en tonos amarillos y rojos, naranjas, toda la gama, repartidos los colores. Puedo también, donde pone mínimo color más bajo, valor más bajo, especificar el número que yo quiero que empiece a representarlo en azul. Por ejemplo, vamos a ver qué rango de valores tenemos. Por ejemplo, el mínimo, vamos a hacer otra vez el doble clic, aquí opciones de serie, color de la serie, el mínimo son 18.000. Pues yo quiero que el mínimo, por ejemplo, me llegue hasta 30.000. Bueno, hasta 30.000 va a ser mucho, hasta 25.000. Entonces, como veis, hay una zona mucho más grande que está en color amarillo. Vamos a hacerle secuencial, el divergente, 3 colores. Entonces, ¿qué es lo que hago? El punto medio, en lugar de que sea el punto medio, elijo número y pongo yo aquí el valor que quiera. Por ejemplo, 30.000. Y este le voy a poner, pues, en un color... vamos a hacerlo para que nos quede igual. Aquí los más bajos los voy a poner en rojo, como el semáforo. Vamos a poner el número del punto medio, vamos a ponerlo en amarillo, y el valor más alto lo vamos a poner en verde. Entonces, como veis, de esta manera queda muy parecido al otro, pero al haber cambiado yo los valores por defecto, pues queda un poquito distinto al gráfico que tenía. Con esto lo que os quiero decir es que no tenéis que ceñiros a la distribución que viene por colores. Vosotros podéis poner que, por ejemplo, los 5 más pequeños sean de color rojo, luego que aparezca toda la gama de naranjas hasta el color que vosotros queráis, que le vais a poner de amarillo, y luego toda la gama de verdosos hasta el verde más oscuro, que va a ser el que más tiene. En este caso, como digo, voy a dejarlo yo un poco como estaba, con los valores que tenía por defecto. Para ello lo que tengo que poner es aquí valor más bajo y aquí valor medio. Entonces, como veis, ahora sí que tiene que haber quedado prácticamente idéntico los dos mapas.
de hecho son idénticos. Entonces, ¿en qué mapa, por ejemplo, es conveniente y es necesario hacer eso que os he estado comentando, de modificar los colores? Por ejemplo, en el de densidad poblacional de México, que por cierto aquí está mal escrito y pone el México y es de México. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues si os fijáis, la densidad de población de Ciudad de México es muchísimo mayor que la del resto. Si dejamos la escala por defecto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que solo se va a ver en color azul oscuro, en este color azul, la Ciudad de México, y el resto van a parecer que son todos más o menos de la misma densidad poblacional, cuando en realidad no es así. Si yo lo que quiero es que aparezca, como es en este caso, una escala de colores dependiendo de aquellos estados que tienen más densidad y menos, sin que queden, digamos, distorsionados por algún valor extremo, tengo que tocar esos valores. Vamos a hacer doble clic aquí, vamos a ver en la serie y vamos a ver qué valores son los que yo he puesto. En este caso los que yo he puesto es un máximo de 250. ¿Por qué? Porque el segundo valor que tiene es Aguascalientes con 234. Entonces es el que he marcado aproximadamente alrededor de 250, como que a partir del 250 me lo ponga azul oscuro. ¿Qué es lo que ocurre? Que el 5966 de Ciudad de México ya no distorsiona lo que es la gama de colores del mapa. ¿De acuerdo? Y lo mismo con el punto medio. He buscado más o menos, podríamos decir, la moda, es decir, el valor que más se repite o el que está más cercano, que podía ser más o menos el 100, y es el que he colocado aquí como punto medio, en lugar de ponerle el valor medio, que sería el promedio de todas las densidades, porque de nuevo quedaría distorsionado por la enorme densidad de población de Ciudad de México. Bien, pues como veis, estos gráficos os va a dar un toque de distinción bastante interesante a vuestros reportes, a vuestros informes, y como veis son bastante sencillos de hacer. Como os he comentado, os dejo aquí en la descripción un enlace a este documento para que vosotros podáis realizar, si queréis tomároslo en plan de broma, a modo de deberes, para que vosotros podáis realizar este tipo de gráficos. Y si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta o algún gráfico que no os salga, no dudéis en hacérmelo saber dejándome un comentario. Bien, pues por mi parte nada más. Solamente deciros que espero que practiquéis y que si el vídeo os ha gustado no dudéis en compartirlo con vuestros compañeros y en suscribiros al canal. Y ya, si queréis y os sentís más generosos, dejadme un me gusta. Pues nada más, un saludo a todos.